Mercado Libre funciona de esta manera y fracasa de esta manera. Y estoy hablando de publicidad. Después ustedes lo aplican a toda la cuenta que funciona exactamente igual. Generalmente el 80% de nuestras ventas viene del 20% de nuestras publicaciones. Saquémoslo de Mercado Libre. Vamos a una zapatería. El 80% de las ventas viene del 20% de los zapatos. No de toda la línea de zapatos, no de todos los zapatos. La gente por alguna razón o el mercado se mueve hacia un lugar o hacia el otro. En la publicidad también tenemos un Pareto que hoy les voy a compartir para que ustedes aprendan a optimizar y a seguir teniendo control de las campañas. Este Pareto es como lo encontramos siempre. Cada vez que revisamos campañas que no están ni optimizadas y vienen girando, encontramos que lo que debería ser el 80-20 de mi cuenta, o sea, los productos que me generan el 80% de las ventas, tiene una participación publicitaria del 20%. Es como tener 100 productos muy vendibles, pero solamente hacerle publicidad a 20. Pero resulta que empezamos a meter los menos vendibles, lo que sería de curva B, empezamos a llenar la cuenta publicitaria con productos en campañas que ya no tienen la más mínima oportunidad de funcionar. Algo venden, todo vende algo. Pero digamos que estoy metiendo presupuesto ahí sin tener control de lo que estoy haciendo. Y lo más grave de todo, que hay campañas que invierten hasta el 50% del espacio, del tiempo, del presupuesto en la optimización en productos que no tienen la más mínima oportunidad. ¿Por qué? Porque carecen de la demanda suficiente para poder potenciar esa cuestión. ¿Qué tenemos que lograr nosotros? Que nuestras campañas publicitarias tengan 70-80% de lo que se vende en publicidad. ¿Para qué? Para que se venda más. ¿Pero para qué? Para hacer más plata. ¿Pero para qué? Para no estar atendiendo temas que no me generan dinero en la empresa. Lo que pasa es que yo digo curva A, curva B, curva C. Es fácil de decir, el tipo acá me lo dice bien, ¿cómo lo aplico yo en mi cuenta, no? ¿De qué manera? Bueno, la mejor manera es que se entienda. ¿Qué significa un curva B? Curva B es un producto que todavía, obviamente, no es curva A, pero que yo debo optimizar de tal manera para que pase al grupo de los curva A. Es un B. Todavía tiene una posibilidad de mejora. Curva C es lo que usted le hace perder tiempo y lo que nadie quiere. O lo que a usted no le está funcionando por alguna razón, sea porque no consiguió el precio o porque no lo sabe optimizar. El problema es si me encuentro con cuentas en orgánico y publicitario con grandes porcentajes de curva C. Está lleno de listados de curva C. Mercado Libre ni los mueve, porque ¿qué piensan que hace el algoritmo de Mercado Libre? Si tiene que potenciar, mover, publicitar, empujar, mostrar, subir más arriba, ¿qué moverían ustedes si fueran Don Mercado Libre? ¿Los de curva A, B o C? B y A, olvídense de C, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a alinear que nosotros debemos lograr tener el 80% de la facturación del 20% que la gente está buscando. No hay mucho misterio. 20 no es poco. Puede haber un listado completo de publicaciones de curva A o en su mayoría sean curva A, porque uno lo fue depurando. Cuando hablamos del principio de Pareto, generalmente se ve aplicado, por eso es un principio, es un tema basado, no se sabe todavía si en la física o en qué cuestión, en listados desordenados. Cuando usted tira algo desordenado o un proceso de venta desordenado o algo se lanza de forma desordenada, termina teniendo un Pareto. Pareto no es bueno, Pareto es malo. Malo porque si usted no lo optimizó y no lo tiene controlado, quiere decir que se dio. Por eso Pareto salió a investigar porque entendió rápidamente que la mayoría de los sistemas con el tiempo tiende a degradarse y que el Pareto mostraba dónde estaba la deficiencia. Esa es la segunda y tercera ley de la termodinámica. No lo quiero llevar a conceptos de la NASA porque no es mi cuestión, búsquelo después en Google. Usted se puede desayunar tranquilo con esos temas, pero para simplificarle los procesos de desgaste, están en la vida, en todos lados. No importa si es una comida, un automóvil, una empresa, con el tiempo va a funcionar peor, nunca mejor si uno no lo atiende. No hay forma que algo termine mejor que como arrancó. Por eso los principios apuntan a aplicar foco en aquello que degrada nuestro rendimiento. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Tener en claro los porcentuales de productos que voy a tener en mi campaña y empezar a identificar cuál es un curva A, cuál es un curva B y cuál es un curva C. De esa manera vamos a poder avanzar en cuestiones como esta. Y ahí ya empezamos a separar lo que sería la paja del trigo, empezar a ver un poquito. Ahora sí estamos trabajando bajo
nuestros procesos. Todo esto a partir de ahora corre por cuenta de Neurolab. Lo que nosotros llamamos arquitectura de crecimiento Neurolab es un sistema que es mucho más grande que el tema publicitario, pero que abarca todos los métodos de cada área de Mercado Libre. Vamos al principio curva A. 70% de nuestros productos deberían ser curva A. 70-80%. Cuanto más curva A tenga en mi listado, más plata voy a hacer. Por eso arrancamos, y ahí les voy mostrando misterios que hace un año me vienen dando, el bloque algorítmico, el bloque más importante, ¿cuál es? La demanda. Si yo salgo a investigar la demanda, rápidamente mi curva A es incorporado a mi listado, porque yo salgo a buscar lo que está en curva A del mercado. Entonces no estoy absorbiendo cualquier cosa. Particularmente importante reconocer esto en vendedores que tienen ferreterías o son autopartistas o tienen gran cantidad de ítems que terminan fracasando porque traen todo su depósito a Mercado Libre. Y no es viable, no lo va a salvar nadie. No hay manera. ¿Por qué? Porque el producto no está en demanda y no es curva A. ¿Qué sería curva A? Aquellos que generan el 70-80% de la facturación. Tal vez ustedes detectan rápidamente que tienen 2 o 3 productos de la cuenta que todo el tiempo se están moviendo y siempre se venden y no entienden por qué ese se vende y el otro no. Curva A. Si yo tiro un escopetazo, algún perdigón va a pegar, va a dar en el blanco. El tema acá es tener una bala de plata, que yo apunte y acierte. Cuando uno publica mucho, se genera un Pareto y algunos productos funcionan. Ahí viene la autorreferencia o el engaño que se nos genera. Dice, pero si estoy vendiendo, porque algunos sí van a dar. Obvio, estamos tirando como ametralladoras, haciendo publicaciones, algunos va a funcionar. El tema es en qué medida. ¿Vieron cuando uno tiene productos y cuesta mucho lograr que sean un éxito en nuestra cuenta? Y uno le hace todo, hace la alta performance, hace el título, hace la fotografía, hace el video y no despega. Curva B. Puede ser un curva B o un curva C. No está en el interés del público. Ahí entra bloque algorítmico de vuelta, color verde, el comprador. Vean cómo van conectados, ¿eh? Recién ahí se prende el algoritmo, no antes. Entonces, vamos a aprender a trabajar y les traje casos de estudios para que ustedes vean cómo lo hacemos nosotros en nuestra agencia de ads. Esta metodología también nos ayuda a trabajar mejor y no estar tan pendiente de lo que le pasa al otro. Dejar de mirar con envidia al competidor y empezar a hacer foco en lo que tenemos y no tenemos. Rápidamente van a notar que la cuenta cambia. Curva B es un aporte intermedio. A veces se vende, a veces no se vende. A veces se mueve, a veces no se mueve. No tengo control, no sé lo que está pasando. ¿Puedo convertir un curva B en un curva A? Sí, si lo optimizo. Muchas veces un producto es curva B porque no está bien optimizado. No tiene la fotografía, no tiene el video, no está bien alineado, simplemente eso. O no tiene el precio, o no tiene los vectores de crecimiento. Entonces puedo convertir un curva B en un curva A. Eso es lo que yo hago cuando ustedes me muestran la publicación por enésima vez que me dicen no vendo, lo publiqué hace un mes y no vendo. Y yo digo, mirá, ponele full, vas a ver cómo vende. Vector de crecimiento, la fricción del comprador. En curva B, el producto era que no tenés envíos rápidos. Le prendés envíos rápidos y se convierte en un curva A. Pueden ver, no sé, 15 clases conmigo con distintas personas, siempre hago lo mismo. Me abren campaña, mostrame adentro qué vector de crecimiento tiene oferta, tiene financiamiento, tiene velocidad de entrega. Y luego voy por la composición. Lo que estoy buscando ahí es convertir un curva B, que alguna venta tiene, a un curva A. ¿Claro hasta acá? Ah, bien, fácil. Curva C. Productos con bajo impacto comercial. No es culpa suya. No es culpa del comprador. No es culpa de Mercado Libre. Es culpa de alguien seguro. Alguien compró. Alguien tomó la decisión. A veces es porque heredamos el producto. Estamos en un negocio que no sabemos cómo llegamos acá. Pero bueno, lo vamos llevando adelante. La realidad se impone y el negocio no aparece. ¿Para qué me sirve a mí empezar a determinar qué es A, B, C para no tener un listado desordenado? En cuanto yo empiezo a tener orden, sé dónde meter presión. Si ustedes supieran que con los de productos de curva B yo puedo facturar 500 millones, o sea, $5.000 por mes, $10.000 por mes, no importa el país donde están, porque acá hay gente de México, de Chile y de Colombia, ¿usted qué haría? ¿Estaría perdiendo tiempo acá abajo en productos que no tienen la posibilidad de generar ni $500? Inmediatamente su atención estaría acá. Eso es porque no están sabiendo
dónde conectar. Ahí estoy leyendo que alguno dice, bueno, pero yo no tengo full, no me dan full. Salga de ese casillero. No tiene nada que ver si tiene full. Es para potenciar. No va a cambiar nada. Esas son otras cuestiones que se arreglan de forma modular, ¿sí? Uno prende algoritmo dentro de Mercado Libre y tiene que saber cómo llamar la atención. ¿Ven cuando ustedes preguntan y dicen, a mí no me dan full, ¿qué pasa? Todo tu curva C no le interesa full, si no se va a vender. Te puedo dar full y no lo voy a vender. Y yo me pongo el sombrero ahora del gerente de full. Si esa persona no hace rotar la mercadería en el depósito, lo van a echar en 30 segundos. No, acá lo tengo porque algún día se va a vender. Ustedes tienen que procurar armar listados de curva A y B y no sumar productos en sus cuentas o que haya un porcentaje muy alto de curva C que termina enviando una mala señal porque no tengo nada para vender de lo suyo. ¿Bien? Igualmente cada caso se ve en particular, pero si no tengo full, yo avanzo igual y cuando empiece a optimizar mi listado, de repente ahora tengo full. ¿Por qué? Porque empecé a dar, me di cuenta y empecé a liquidar los de curva C y me concentré en seguir sumando los de curva A. No por nada, yo siempre digo, traigan lo que está en demanda. Tráigame lo que está en demanda. No funciona. Lo otro no funciona, apaga todo, no prende nada. Por eso hay vendedores. Nosotros tenemos casos que de 0, 4 o 5 semanas ya tienen full. ¿Por qué yo no tengo? Porque no hay una métrica que tenga que ver por ventas, sino por lo que yo tengo en mi listado. Si yo tengo productos que están en curva A, puede haber curva B, ya se empieza a mover más rápido. Sin curva, productos nuevos sin volumen suficiente. Eso también tienen que detectar que los productos no se mueven ni en 30 días ni en 45 días. No hay una regla específica de que los productos se van a mover o se van a vender a determinada tasa de velocidad. Porque hay miles de productos iguales al suyo, cientos, que también se están publicando. ¿Por qué voy a elegir por el suyo? Otra vez me pongo el sombrero de Mercado Libre. ¿Por qué voy a elegir el de ustedes? Si lo están publicando a medias. No publiquen más a medias. Publiquen el producto completo. Tómese su tiempo. Eso de, bueno, arranco, después le pongo el video, después le pongo las 2 fotos que faltan, después le reviso si le puse el código de barras, después le miro. No, haga todo completo. Está perdiendo el tiempo. Si lo califica mal el sistema, quedó atrapado en las capas de validación y su producto empieza a hacer esto dentro de Mercado Libre. Nunca llega a la lista y nunca llega a venderse como corresponde porque siempre está en etapa de evaluación. Publique bien de entrada. Evite optimizar a futuro lo más que se pueda. Este concepto, esta regla, ahora se la voy a mostrar en cada caso de estudio que estuve recopilando para que ustedes vean. Me voy a basar en campañas que hemos trabajado con nuestros clientes y que hemos recopilado información en distintas etapas. ¿Sí? Lo que vamos a ver ahora, cómo nosotros ordenamos la publicidad. Esto es un caso de estudio. Todos son campañas que manejamos nosotros. Les voy a mostrar. Acá puse la guía, la regla. Quiero tener 70% de curva A, máximo un 20% de curva B, máximo un 5% de curva C, y voy a tener una fluctuación, un parámetro mínimo, no más de esto, sin curva, entre 2-3%. ¿Por qué? Porque una cuenta que siempre está publicando siempre va a tener unos productos sin curva porque todavía no lograron desarrollarse. Todavía no hay tiempo suficiente para que se manifieste si es C, B o A. ¿Bien? Ese es el concepto. Esto lo van a ver ahora en cada placa. Esta es una distribución de la inversión por curvas. Vean que no estoy mirando ni cuántos vendí, ni cuántas unidades, ni cuál es el producto ganador de la semana. Estoy viendo ahora dónde estoy poniendo mi plata. Vean los números. Casi $12.000 acá. Estos son cuentas medidas por un mes, 30 días. $12.000 acá. Digo en dólares para que se entienda acá. 13 millones, $12.000. Tengo acá otros $3.000, un poquito menos. Acá tengo otros $1.000 y acá tengo unos $100 dando vuelta acá al 1%. Esta es una buena campaña. Obviamente, esto no se da si usted no hizo todo lo que venimos explicando en orgánico. Si no hizo la analítica de títulos, si no optimizó la publicación, si está incompleta, esta curva se empieza a destruir. Curva A es donde está el dinero. Curva B es donde yo necesito llevar el producto para que vaya, que encuentre dinero. Curva C, y bueno, usted le va a dar la oportunidad, va a optimizar también. Puede ser que lo lleve a curva B, pero si ve que no sale de curva C,
Vaya pensando después de un tiempo de abandonar el producto, por lo menos no hacerle publicidad, déjelo en orgánico. ¿Por qué se da estos fenómenos de que hay productos que son muy lentos? Por estacionalidad, por demanda, por posicionamiento, por mi lugar dentro del mercado. Yo vine a hacer dinero. Siempre les digo lo mismo, ¿no? Si a mí me dicen, ¿querés ganar $1.000.000 vendiendo un solo producto o $1.000.000 vendiendo todos los productos que tenés? Yo quiero $1.000.000. Si viene de uno o del listado de 50 publicaciones, me da lo mismo. Entonces eso me da pragmatismo para tomar la decisión. Vea que esta cuenta en curva A tiene 72. Yo puedo tener 72, 70. No son clavados. Entonces acá vemos que de los listados que están en campaña, empiezo a tener segmentaciones. Cuando un producto se convierte en curva A y tiene buen rendimiento y tiene buen ACOS, buen TACOS, buen ROAS, convierte bien y está cómodo, lo movemos a una campaña que se llama de curva A y ahí los meto todos juntitos. Porque ya pasaron la etapa de despegue, de preselección. ¿Vieron cuando arrancamos? Yo le digo, mire, organícelos por categoría, el margen que le queda y métalos en una campaña. Bueno, cuando ya empiezan a funcionar, los empiezo a agrupar por rendimiento. Y ahí vamos. ¿Por qué por rendimiento? Porque viene a ser dinero, es mi parámetro más importante. Si el producto me está dando buen dinero, ¿por qué lo mezclo en una campaña donde todos los productos son curva C? ¿Qué hago yo con esto? ¿Cuál es el criterio de esto? Si acá está muy acomodado, ahora le muestro otro caso. ¿Qué pasa si esto se me dispara a lo de curva B? Estoy gastando mucho más dinero acá, o si tengo mucho dinero en curva C, ¿qué hago? Saco dinero de curva C y lo mando a curva A. Imaginen que tengo esta curva C y digo, bueno, acá hay 1.262.000, hay casi $1.000 todos los meses, me consume el 7. No se resuelve. Apago la campaña completa o los productos que tienen publicidad de curva C y uso los $1.000 para comerme una buena comida o se lo mando a la campaña de curva A para vender más de eso. Pero es dinero mío, no lo quemo. El sistema les va a decir, prenda, ponga, suba, saque, pero ustedes saben sus costos, el sistema no lo sabe. El sistema le va a decir, póngale publicidad a esto. Por eso siempre preguntamos, ¿tiene margen para hacer publicidad? Creo que en uno de los grupos, uno de los talleres, alguien decía, estoy haciendo esto. ¿Y qué margen tenés? Porque me estás contando todo, pero no me estás diciendo el margen que tenés. Entonces es importante esa cuestión. Curva A me da ganancia. Ahora vamos a ver un detalle. Ahora vamos a ver algunos casos. Vean este caso. ¿Ven cómo cambia? 61. Acá tengo que seguir trabajando. Vean cómo los presupuestos cambian. Mucho más chiquitos. Vean, no tiene nada que ver. Poner más plata no significa que voy a vender más. Estos presupuestos son más bajos. 61 se lo están destinando a los mejores productos del presupuesto. Debe estar todo destruido. Yo acá, 9. No llego al 20. 61. Me faltan 9. Acá estoy repasado. ¿Ven? 14. Está todo. Si esto tuviera los millones del anterior, estarían quemando mucho dinero, pero muchísimo. ¿Qué hay que hacer acá? Empezar a ordenar. Se entra a cada campaña y se detecta cuáles son los mejores productos, los ganadores de cada campaña y se empiezan a agrupar en lo que llamamos curva A. Ahí usted empieza a ver que esa campaña funciona de otra manera. Va a tener que esperar la regla 7, 14, 21. O si ya tiene una buena campaña que está funcionando bien y ve que tengo 20 productos publicados en la campaña, 10 van muy bien, los otros 10 apenas se venden, listo, saco esos 10 que no se mueven, los paso a una campaña que voy a llamar de curva C, donde voy a intentar invertir lo menos posible y el dinero lo voy destinando a estas dos. Esta para hacer escalar el producto y acá para seguir facturando. Y voy haciendo todo el tiempo esto. ¿Los productos quedan para siempre en la misma curva? No. Si estoy haciendo las cosas bien, no quedan siempre en la misma curva. Si quedan en curva A, hasta que se desgasta el producto o pasa alguna cuestión. Por eso mi curva A no la quiebro, no me desgasto, no hago experimentos raros, no la toqueteo, está funcionando. Muchos creen que cuanto más plata invierta en curva A, mejor. Pero atención, incorrecto. Si la curva A ya está saturada de visitas, de impresiones, más presupuesto no significa más ventas. Y otra cuestión, si empieza a subir en mi campaña de curva A, que se dispara el ROAS, se dispara el ACOS, puede ser que tenga productos de curva A que se venden muy bien, pero yo no esté ganando dinero. Por eso una vez que ordeno esto, tengo que empezar a controlar qué me deja dinero y qué no me deja dinero. Vender mucho de algo no me significa que lo voy a tener completamente controlado. ¿Qué sería una cuenta para que ustedes vean si es saludable o no? 65 a 80, como vimos recién, de curva A. 15 a 25 de curva B. Menos de 10, curva C. Un poquito de lo que les dejé.
Curva A con margen positivo. Controlen si ustedes están teniendo rentabilidad con los productos. No sé la rentabilidad. Bueno, fácil. Ustedes pueden ver el ROAS que consume o el ACOS individual de cada producto, no importa el ACOS o ROAS objetivo que le pusieron. Si ustedes tienen un margen del 10 y el producto está consumiendo un 15, un 20, vende mucho pero no son rentables. No importa la campaña, lo que importa es el producto. Se van a fundir. Empieza a usar una metodología. No se quede esperando. Ahora, vaya viendo cómo va evolucionando en el tiempo. Tiene que darle al menos 30 días a la campaña. Curva C, empiece a pausar. Si ve que eso no está funcionando, salga de ahí. Ya el sistema se lo empieza a mostrar. Una cuenta desordenada suele mostrar, como les mostraba recién, 40-50 a la inversión publicitaria en productos que no están funcionando. Están quemando presupuesto. La campaña empieza a tener productos mezclados, productos que venden muy bien, al lado de adentro de la misma campaña, al lado del producto que vende mucho, productos que no están vendiendo nada por mucho tiempo. Curva A con margen negativo, como recién les mencioné. Y un factor rápido de darse cuenta si la campaña va muy pero muy mal, si el TACOS empieza a subir. Si el TACOS era de 5 el mes pasado y ahora es de 8, es un montón. Está bien que de 5 a 8 puede ser poco crecimiento, pero es mucho porcentaje. El TACOS es la distribución de los productos que estoy vendiendo con publicidad y sin publicidad del mismo producto que está en campaña. O sea, es fácil. Si yo estoy vendiendo este producto y está en campaña, ya miro el TACOS y veo si está creciendo mes a mes. Si está creciendo, quiere decir que algo va mal ahí. Tengo que empezar a invertir tiempo y energía en ver cómo resolverlo. En este video que tenés en pantalla, analizo 13 publicaciones de vendedores de Mercado Libre para que aprendas de sus errores y mejores las tuyas. No te lo pierdas.